Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Vamos a hablar sobre el incremento del impuesto para plusvalía en la venta de bienes y inmuebles. El proyecto presidencial se incluye en el proyecto de la Asamblea que había sido cuestionado por autoridades de gobiernos autónomos. También estará en nuestros estudios Roastro Año, empresario constructor de viviendas. El impacto del impuesto a la plusvalía en el mercado inmobiliario. Hay especulación en el mercado por la incertidumbre y además Luis Fernando Torres, asambleísta PSC Cambio, integrante de la Comisión de Justicia. El proyecto de ley urgente que aumenta el impuesto a la herencia hasta convertirlo en el segundo más alto en el mundo. Tiene disposiciones con efecto retroactivo, lo vamos a examinar. El análisis de la información, el contacto directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Esther. Buenos días a todos. Por primera vez en 8 años de gobierno del presidente Rafael Correa, en Quito, Guayaquil, Cuenca y las Islas Galápagos, decenas de ciudadanos salieron a las calles a manifestar su descontento con la política impositiva de Alianza País, materializada en este momento en 3 proyectos de ley que tramita la Asamblea Nacional. Está con nosotros Paola Pavón, asambleísta de Alianza País, miembro de la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos Descentralización. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo a toda la gente que nos mira. Con una cooperación de la Asamblea con el Ejecutivo, que según la asambleísta Marcela Guiñaga puede llegar hasta la solución. ¿Cuál es la reflexión que se hace Alianza País ante este descontento que está desbordando las redes sociales? Mire, Alfredo, primero señalar, nosotros somos dos funciones distintas. Tenemos sin duda dentro del marco del proyecto político de la Revolución Ciudadana mecanismos de coordinación y eso no lo hemos negado. Nosotros somos 100 legisladores de la bancada de Alianza País que tenemos, al igual que el Ejecutivo y al igual que los actores de los gobiernos autónomos descentralizados, el objetivo de profundizar la Revolución Ciudadana. Las leyes que hemos venido tramitando durante estos 2 periodos legislativos van en esa línea. ¿Cómo logramos que los cambios que el Ecuador necesita se puedan realizar en una revolución pacífica como lo hemos venido haciendo durante estos 8 años? Sin duda, las medidas que el presidente de la República ha anunciado en el informe a la Nación implican una profundización ideológica del proyecto. Nosotros estamos en este momento apostándonos a una redistribución radical. Creemos que es fundamental cambiar la lógica de la sociedad ecuatoriana. Nadie va en desmedro de quienes han logrado, a través de su trabajo y de su esfuerzo, capitalizar fortunas, capitalizar patrimonio. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo sí es ampliar la sociedad de propietarios en el Ecuador. El tema sobre la plusvalía que el día de hoy vamos a conversar va en esa medida, Alfredo. Claro, pero el descontento, por ejemplo, se manifiesta, pero en el caso de la ley sobre Galápagos hay un veto presidencial. En el caso de la ley urgente, se va a tramitar como urgente un proyecto tributario que según la ley orgánica de la Comisión Legislativa debe ser tramitado como ordinario. En el caso de la ley que vamos a tratar ahora, se trata de un proyecto que se estaba tramitando y que ya está en primer debate y que luego se incluye este proyecto del presidente para que así casi que pase como un proyecto urgente, porque no se puede tramitar simultáneamente urgentes. Entonces eso también es lo que llama la atención, no solo el contenido de los proyectos, sino que en esta cooperación de la Asamblea, que ustedes dicen, son 2 funciones diferentes, pero también existen ciertas normas que deben ser respetadas siempre, y el presidente incluso objeta estas decisiones que toma la Asamblea, pese a que hay esta coordinación y estos acuerdos. A ver, Alfredo, vamos por partes. Usted ha planteado 3 proyectos de ley. Primero, señalar que el veto es una figura constitucional, no de ahora, es una figura constitucional desde 1830. Por lo tanto, la capacidad colegisladora del presidente de la República funciona. Creo que en el tema de Galápagos es importante señalar que no estamos dejando desprovista a la población de Galápagos, y esto es importante señalar
señalar y poder entregar este mensaje a los ciudadanos y ciudadanas de las Islas Galápagos. Estamos cambiando, en este caso, una medida que no fue técnica, tomada hace 20 años, por una medida que hoy creemos es adecuada, el índice de los precios al consumidor. Por lo tanto, creo que es importante señalar que el veto del presidente en esta república, el veto del presidente de la república en esta medida es una medida que ayuda de manera técnica a solucionar un problema real en Galápagos. Todos conocemos que en Galápagos las condiciones de vida son mucho más altas que las que el Ecuador continental. Por lo tanto, esta medida es una medida técnica. El segundo tema, nosotros no vamos a actuar, Alfredo, al margen de la ley y la Constitución. La Constitución y la ley orgánica de la función legislativa permite el tratamiento de leyes con carácter económico urgente. Esto, Alfredo, no significa que no se tenga que socializar y no se tenga que abrir el debate en la Asamblea Nacional. Yo quiero aprovechar este espacio para decirle, a nombre de la Asamblea Nacional, a nombre de la Comisión de lo Económico, estamos abiertos y dispuestos a construir este debate legislativo con el aporte de todos los sectores. En el caso de plusvalía, Alfredo, el tema no es nuevo. La Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización a la que me pertenezco viene durante casi un año, Alfredo, discutiendo los temas de plusvalía. Es importante que los alcaldes que han venido trabajando propuestas sobre este tema tengan la plena certeza que sus propuestas y sus aspiraciones van a ser contempladas. Alfredo, el día de ayer personalmente estuve en Baños de Agua Santa trabajando con 33 gobiernos municipales, con alcaldes, procuradores, síndicos, con directores de planificación, tratando los temas de plusvalía. Pero justamente si se ha debatido y socializado, profundizando el debate. claro, pero si se ha debatido y socializado durante un año, resulta que al agregarse el proyecto del presidente a la Asamblea, que es un proyecto nuevo, ya no necesita hacer una urgencia económica, pero el proyecto de la Asamblea ya pasa el primer debate. Y además no se pueden tramitar los proyectos urgentes simultáneamente. Entonces, ¿en qué tiempo se calcula que se aprobará este proyecto segundo debate? Pero con esta inclusión que es de última hora. A ver, Alfredo, primero señalar nuevamente que un proyecto con carácter económico urgente no deja de lado el debate. Primera aclaración. En segundo término, decirle también que la incorporación del tema de la plusvalía a un debate abierto en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización tiene sentido porque venimos haciendo una reforma al total que tiene que ver con temas de capturar plusvalía, por lo tanto el tema no es nuevo. El tiempo que nos tomemos es el tiempo que la comisión demande. Recuerde usted que en un proyecto, en un informe para segundo debate, se puede pedir la ampliación de plazo, así que no tengamos ningún temor, más bien una invitación a los 221 alcaldes del país a discutir este proyecto. Nosotros satisfechos que haya ido a la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, porque es la comisión que por naturaleza tiene que tratar un tributo, Alfredo, que va a generar recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, justamente en el proyecto presidencial, las terceras partes es precisamente recursos para gobiernos claro, autónomos el descentralizados. proyecto establece que el producto de este impuesto se dividirá entre los gobiernos autónomos y el gobierno central, o sea, 2 tercios para los gobiernos autónomos y 1 tercio para el gobierno central. Ahora, pero no se evidencia así también un afán de recaudador para compensar la pérdida de ingresos petroleros que el gobierno ha venido negando hasta pocas horas antes de presentar el proyecto, porque se decía que todo era para los gobiernos autónomos. Mire, Alfredo, primero señalar que todo lo que vaya de la mano para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los distintos territorios, en las parroquias, en los cantones, en las provincias, es fundamental. Nosotros hemos logrado como país bajar índices de inequidad. Hay un índice que no hemos logrado disminuir, que es el que tiene que ver con prestación de servicios básicos, porque eso no lo hace el gobierno nacional. Está dentro de las competencias que establece el artículo 264 de la Constitución para los gobiernos municipales. Por lo tanto, los recursos en buena hora que nos permiten ir superando esas brechas de inequidad. Señalar claramente que el gobierno nacional ha venido entregando de manera adecuada, oportuna, los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados que además han crecido de manera importante durante los 8 años de Revolución Ciudadana. Pero Alfredo, a mí sí me parece importante hacer una aclaración. ¿Qué es esto de la plusvalía? Mire, la plusvalía es la ganancia de un bien inmueble por determinadas acciones. Sí, pero eso está grabado desde hace muchos años. Lo que ahora se busca es aumentar el impuesto, pero el impuesto ha existido desde hace muchas décadas.
tratando de aumentar el impuesto. Lo que el presidente de la República ha colocado es un elemento adecuado. Él ha hablado de una ganancia ilegítima, él ha hablado de una ganancia extraordinaria. Mire, yo pongo un ejemplo para que los ciudadanos que nos miran puedan comprender el objetivo de este tributo. Mire, cuando se iba a construir el nuevo aeropuerto en el Valle de Tumbaco, cuando se iban a hacer las nuevas vías para el Valle de Tumbaco, los precios de los inmuebles en el Valle de Tumbaco, de la noche a la mañana, Alfredo, por ninguna acción de los dueños de esos predios de 400, 500 dólares el metro cuadrado, llegaron a costar 200 dólares el metro cuadrado, perdón, 2.000 dólares bueno, pero el metro justamente cuadrado de construcción. De 400 dólares a 2.000 dólares hay una ganancia extraordinaria. Claro, la motivación del incremento de la plusvalía parece lógica al incluir al gobierno central, porque siempre se ha incluido las obras que hacen los gobiernos municipales y ellos sí cobran ese impuesto y también la contribución de Pero mejoras. no la ganancia extraordinaria, Alfredo. Pero no la ganancia extraordinaria. La Ahora, pero lógica al es aumentarse el es monto, apuntar al ¿existe algún 556 del estudio Código de técnico que Descentralización. determine el impacto que puede haber en el mercado inmobiliario afectando las viviendas de interés social? Porque sí es lógico, es obvio que también el gobierno cobre por las obras que hace. Incluso hay igualdad que se produce por inversión privada, como el caso aquí en La Puntilla y San Borondón. Ahí ha habido más inversión de privados que del propio municipio. Entonces, hay varios orígenes para que de una plusvalía. Pero el asunto es establecer un sistema justo. De hecho, nosotros hemos reconocido que esta ganancia extraordinaria puede ser por obras que realice el gobierno central, el gobierno local o la realicen a algunos privados. Pero le recuerdo, Alfredo, que para que ese privado pueda hacer obra, también necesita la acción del Estado. El permiso para hacer un centro comercial lo realiza el gobierno municipal. Quien tiene que resolver los problemas de tráfico de un centro comercial por la afluencia de ciudadanos y ciudadanas al centro comercial es el gobierno municipal. Por lo tanto, Alfredo, lo que estamos buscando con este proyecto es que lo que nos cuesta a todos los ecuatorianos, porque de nuestros impuestos salen las obras que realiza el gobierno central o los gobiernos locales, no generen una ganancia ilegítima únicamente para los privados, que ese 100% de ganancia ilegítima no se lleven los privados únicamente, sino que Ahora, pero el proyecto, eso está claro, pero el proyecto que se discute en la Asamblea también propone un Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, integrado con mayoría del Ejecutivo, y una Superintendencia de Ordenamiento Territorial que ha sido rechazada por el alcalde Jaime Nebot, que es el alcalde de la ciudad más poblada del país, y que el martes 19 de mayo aquí en contacto directo dijo lo siguiente, veamos. ¿Qué puedo hacer yo frente a la ley que va a pretender regular el uso del suelo desde las alturas? Hacer lo que estoy haciendo, es decir, esa ley es inconstitucional. El uso del suelo le pertenece a los municipios como competencia exclusiva. Este es un derecho claro que emana de la Constitución. Es decir, si hay una ley que atenta contra la Constitución, y es clarísimo que la propia Constitución establece la competencia exclusiva de los municipios en el uso del suelo, no se deberá obedecer porque carece de eficacia jurídica. Es decir, sería una violación a la Constitución obedecerla. Ahora, esta determinación del alcalde de la ciudad más poblada del país no va a afectar a la regulación del nuevo impuesto porque el proyecto faculta al SRI a reemplazar al municipio que no actúe. Pero en cuanto a la desobediencia al Consejo Técnico de la Superintendencia, ¿qué decisión puede tomar la Asamblea o Alianza País respecto a la actitud del alcalde de desobediencia a la ley? Alfredo, diferenciemos. Hay una reforma al Código de Descentralización y a la Ley de Contratación Pública en donde se inscribiría el proyecto que ha enviado el Ejecutivo. Estaríamos al Código de Descentralización aumentándole 9 artículos a partir del artículo 561, en donde ya se habla de el cobro de plusvalía solamente por gobiernos autónomos descentralizados. Lo que usted me está preguntando y a lo que se refiere el alcalde Nebot es la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que también ha sido discutida ya en primer debate por la Asamblea Nacional con la participación de muchísimos alcaldes y alcaldesas. Alfredo, usted señala y dice el alcalde representa a una de las ciudades más grandes. Quiero decirle que durante estos años de Revolución Ciudadana hemos trabajado precisamente para que no haya ciudades de primera y ciudades de segunda, para que los ciudadanos donde vivamos en un cantón pequeño o un cantón grande seamos los mismos ciudadanos con los mismos derechos. No me extraña el llamamiento a desobediencia civil del señor Nebot, porque no es la primera vez. A ellos no les interesa
desde las posturas social cristianas se ha hablado de territorios independientes. Nosotros creemos en una descentralización a partir de la unidad, a partir del crecimiento de todos los territorios. Quiero decirle que, sin duda, todas las posturas de los alcaldes para nosotros son importantes, siempre y cuando hayan revisado la ley. Este proyecto de ley no busca minar la competencia de uso de suelo que el 264 de la Constitución les entrega a los municipios. Estamos hablando, Alfredo, de estándares generales en ordenamiento territorial y uso del suelo. ¿Le parece justo que esperamos entonces que en la comisión no haya catastros municipales, que siga habiendo asentamientos irregulares? Esas ciudades son las que no queremos. Nosotros no hacemos de la ciudad un botín, Alfredo. Ahora vamos, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Usted. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Después de una pausa vamos a ver en cambio qué se dice desde el sector constructor. Joan Proaños, empresario constructor de viviendas, del efecto de la elevación de este impuesto a la plusvalía en el mercado inmobiliario. Al volver, no se vaya. Aquellos que pueden hacerte creer absurdidades, pueden hacerte cometer atrocidades. Lo dijo Voltaire, filósofo y escritor francés. Son las 7:22, hoy nos acompaña el arquitecto Joan Proaño, empresario, constructor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Ayer el presidente envió a la Asamblea el proyecto de ley reformatorio del COTAD. Antes de partir a Bruselas, él dijo que este impuesto a la ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes inmuebles, la plusvalía, era contra los especuladores. ¿Son los especuladores los únicos que se van a ver afectados con esta ley? El día de ayer por fin pudimos recibir esta ley y por fin pudimos realizar algunos ejercicios técnicos para ver en qué medida nos podían afectar estos impuestos a todos los compradores. Luego de realizar estos ejercicios técnicos vimos que realmente no afecta sustancialmente a compradores que hayan comprado su vivienda, digámoslo, en el año 2008. Hicimos un ejercicio desde el año 2008 hasta el 2014, en cuánto se compró esa vivienda en el 2008, en cuánto se le está vendiendo se le vendió en el 2014 ya con números reales, y haciendo este ejercicio realmente no afectaría a esas personas. ¿Quiénes sí se podrían ver afectados entonces? Bueno, en realidad sí, los grandes especuladores sí se verán afectados por esa ley, pero también hay que acotar algunos otros puntos con respecto a esta. Y es que esta ley tampoco ayuda en lo absoluto al sector de la construcción a bajar los precios de los terrenos, que es uno de los problemas que tenemos actualmente muy complicados. Esto principalmente porque la plusvalía todavía, esa ganancia excesiva todavía se está repartiendo con los propietarios originales, lo cual va a causar que los propietarios de estos van a querer sacar el mayor provecho de sus terrenos y van a seguir manteniendo los precios en lo más alto. Ahora, sobre lo que pasa con la plusvalía, el artículo 561 de la ley vigente del COTAD ya dice, por ejemplo, que las inversiones, que los programas, que los proyectos realizados por el sector público que generen plusvalía tienen que ser considerados en la revalorización bianual del valor catastral de los inmuebles. Eso se debería pagar. Impuesto para los dueños de los predios beneficiados o, en su defecto, dice, de los usufructuarios o sucesores en el derecho de tratarse a una herencia. Eso ya está vigente. Entonces, de lo que ya se aplica actualmente a lo que se está proponiendo, ¿qué es lo que se incluye? Bueno, es que en esta nueva propuesta lo que están poniendo es un impuesto a las ganancias extraordinarias que podrían llegar a tener los predios por cualquier acción. El problema es que no se especifican solamente cierto tipo de acciones. Entonces aquí se incluye también el desarrollo urbano en general. Le pongo un ejemplo, en el centro norte de Quito, en la República de El Salvador, o en otros lugares del centro norte o del hipercentro de Quito, donde no ha habido ninguna actuación gubernamental al momento, ni se han hecho obras de mejoras por ningún sentido, los precios están subiendo sustancialmente. Eso es por el propio desarrollo urbano de la ciudad. Claro, pero ahora en esos casos también se cobraría. Es decir, el texto vigente claramente se refiere, por ejemplo, a proyectos realizados por el sector público. La pregunta era, bueno, ¿qué va a pasar cuando un bien ha ganado plusvalía, pero no producto de una obra pública o del gobierno, sino por la inversión privada? Pero
decía hace un momento, se considera también al desarrollo urbano en general como un generador de este impuesto a la plusvalía. Entonces no se hace una diferenciación exacta y no se dice que exclusivamente las obras, el impuesto a la plusvalía se cobrará más cuando se hagan solamente obras por parte del gobierno o de los GAT, sino en general. Se pone una generalización y eso me parece que no está correcto. Deberían darse solamente cuando los gobiernos realicen obras extraordinarias. Ahora, el artículo 561 también dice que para liquidar este impuesto se va a aplicar a la base imponible tarifas de cero cuando sea menos de 24 salarios básicos, y a partir de los 24 salarios básicos, o sea, unos $8.500, ya se habla del 75%. ¿Cómo se le aplicaría? El 75% se aplicaría sobre todo a la ganancia extraordinaria, es decir, antes de eso, ese mismo artículo nos plantea una fórmula. Esa fórmula nos dice que ahí existe un factor de reajuste que es desde gana, ¿no es cierto? Ese factor de reajuste es igual a 1 más el interés del Banco Central por los meses. No, pero en este caso no es por meses, sino por años. Entonces sería, por ejemplo, el interés más o menos es del 7%, es 1,07 a la N, es decir, al número de años desde que se compró el bien hasta que se lo vende. Eso se multiplica por el valor de compra del inmueble y se obtiene un valor. Luego tenemos el valor de venta del inmueble y por la diferencia se cobra el 75%. Es decir, de esa ganancia el 75%. Ahora hay otra gran diferencia y es el destino de este impuesto. Antes, ¿qué pasaba? Los municipios eran los que captaban ese impuesto, fue lo que se habló y lo que se dijo en el discurso antes de que se envíe esta ley. Ahora proponen que las 2/3 partes de la recaudación de este impuesto se transfiera así a los respectivos gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios, pero la parte restante, dice, o sea, una tercera parte, se destinará al financiamiento del presupuesto general del Estado. Entonces, ¿se evidencia aquí que hay un fin recaudatorio? Me parece que sí. Con esta última cuestión se evidencia que el Estado quiere participar dentro de esas plusvalías, porque hasta ahora el discurso había sido, y un discurso que podíamos entenderlo, que las plusvalías y este exceso de plusvalía era exclusivamente para los lotes, para los beneficiarios de esta información privilegiada que compran lotes en donde se van a construir vías y luego les venden a exceso de precio, y que todo ese dinero iba a ir para los GATS. Pero ayer que nos llegó la ley vemos que una tercera parte de esta va directamente al presupuesto general del Estado, en donde ya existe un trasfondo recaudatorio. Claro, pero en este fin recaudatorio, lo reconoce el mismo ministro de Finanzas cuando da dictamen favorable a este proyecto de ley y dice que generaría un mayor ingreso por la recaudación de los impuestos allí previstos. Y cuando se refieren a la administración del impuesto, dice que los GAT son los municipios los responsables de la recaudación del impuesto antes del otorgamiento de la escritura, pero que en caso de que no ejerzan su facultad, el SRI puede ejercerla subsidiariamente. Eso quiere decir, si los municipios no cobran, ¿entrará entonces el SRI a cobrar? ¿Cómo se debería manejar eso? Exactamente, lo que dice es eso, y ahí explica un poco lo que es la colaboración entre entidades públicas, y dice que si es que los GATS no cobran ese impuesto, entonces el que va a cobrar el impuesto es el SRI directamente. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. El arquitecto Joan Proaño hoy en contacto directo con algunas de sus observaciones. Gracias por habernos